Hola, estamos en Voces del Turismo nuevamente. Hoy estamos con un gran invitado, Gilberto Salcedo. ¿Cómo estás, Gilberto? Bienvenido. Juan, muchas gracias, muy contento de estar aquí en Report Y en Voces del nuevamente. Turismo. Exactamente, y en Voces del Turismo, pues bueno, hablar de Sí, tanto tema y tanta cosa que hay hoy en día mu- en mu- nuestra industria. mucha cosa. Gilberto, ex vicepresidente de Turismo de ProColombia durante 6 años, creo, ¿estoy bien? Sí, Del 2018 al... no, realmente yo llegué a ProColombia en el año 2019, primero a dirigir la participación de Colombia en la exposición universal que se iba a llevar a cabo en Expo Dubai en Ay, 2020. que dirige Ricardo Ramírez, ¿no? Ricardo estuvo en algunas cosas en esa expo, Ok, sí, ok, pero luego, digamos, estuve ahí alrededor de 6, 7 meses, como ok, hacia julio del 2019, ok. entró a ser vicepresidente y desde entonces estuve hasta final del año 2024, enero del 2025. Claro, y fuiste vocero del turismo en Colombia en el gobierno de Iván Duque y luego en el gobierno de Gustavo Petro, dos gobiernos muy disímiles, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? Pues es una muy buena pregunta. Y es una muy buena pregunta no solamente porque eran gobiernos muy diferentes, muy distintos. Sin embargo, creo que parte de lo que siempre ha caracterizado y siempre de lo que ha tenido ese sello muy particular el turismo es que ha sido una industria que ha logrado estar un poco al margen de los temas políticos del momento. Y creo que además es esa precisamente continuidad la que le ha permitido a la industria turística tener un crecimiento, una continuidad y una coherencia que al final del día es tan importante, no solamente para darle aliento a las políticas públicas, sino también para que en la ejecución, en la promoción, en los mensajes, en cómo nos perciben en los mercados internacionales, pues haga sentido. Uno mandando mensajes cada 3 meses o cada 4 años, definitivamente eso se vuelve un problema precisamente para el objetivo, que es traer más y mejor turismo al país. Claro, es un organismo también que es muy técnico, tiene una gran como gobernanza dentro, hay unos temas que vienen por debajo y por encima de la política, ¿no? Sí, pero fíjate que es producto de lo mismo. Yo creo Sí, que es uno, gente muy capacitada, porque sí. además tal vez es uno de esos secretos institucionales bien guardados, es el talento que hay en ProColombia. Yo creo que hay gente muy preparada, gente que lleva años en esta labor de promoción, que no es una labor menor. ProColombia, al final del día, es una cancillería dedicada a los asuntos comerciales y económicos del país, a internacionalizar económicamente el país. Y eso demanda unos perfiles muy particulares que claramente ProColombia los tiene, los ha tenido, los ha venido formando y es esa, digamos, dinámica la que le ha permanecido como un vehículo que transporta coherentemente el mensaje. En efecto, y Gilberto, y vámonos un poco atrás, ¿no? Antes de eso estuviste como director o como gerente, no recuerdo, de la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia, ATAC, que entiendo ya no existe, decía ATA Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, estuve 4 años largos Cuatro. de presidente ejecutivo de la Asociación del Transporte Aéreo, que como bien lo decías, era el gremio que representaba las aerolíneas en el país. De hecho, representaba en su momento el 95% del tráfico de pasajeros que había en Colombia. Una experiencia espectacular. La verdad, yo creo que la industria aérea, además de ser el gran habilitante del turismo, porque a veces no lo reconocemos con la letra mayúscula que se merece, es también una industria tremendamente dinámica, con muchísimos retos y unos retos, unos más controlables que otros. Es un ecosistema complejo. La operación aérea depende de muchos actores más allá, incluso de la misma aerolínea. Y obviamente la representación gremial trae consigo también pues una agenda muy robusta que en su momento pasaba por Sí, eso te iba a preguntar. aeropuertos, turismo, Vamos a hablar de 2011, regulación, 2015 más o menos, más ¿cierto? o menos, sí. Cierto. Y claro, quería preguntarte eso. ¿Qué pasaba en la aviación en ese momento en Colombia? Porque creo que a esa época ahora ha cambiado mucho, ¿no? Pues yo Bueno, creo que ha venido creciendo, ha venido evolucionando, ha venido, diría yo, pues prestando un servicio muy bueno, cada vez además con los estándares mayores. Yo creo que además
más allá de que haya cambiado mucho, yo creo que el mayor logro que tiene la aviación en Colombia son los altísimos estándares de seguridad aérea con los que cuenta el país, y eso a veces uno lo ve como un tema transparente, como si lo da uno por sentado, pero la verdad es que lo que hay detrás es una industria muy seria, muy sólida, tremendamente profesional, junto con, obviamente, como te decía anteriormente, una cantidad de retos que, dicho sea de paso, no han cambiado tanto. No han cambiado tanto, ¿no? Son los mismos. Claro. Infraestructura. Por ejemplo, infraestructura. Entonces, ¿desde hace cuánto estamos hablando de la optimización de la operación en El Dorado, del crecimiento que tiene que tener el aeropuerto en Bogotá, del aeropuerto de los retos que tiene el aeropuerto de Medellín, de lo que está sucediendo hoy en día también en Cartagena, incluso con Bayunca como iniciativa que está ya viéndose más cerca? Pero estas discusiones, además, eso es lo interesante de la industria aérea, y es que tienen larguísimo plazo, tienen largo aliento. Desde allá venimos hablando de estos temas y se van unos concretando, otros siguen sobre la mesa. Y bueno, yo lo que creo es que esto hay que entenderlo, repito, como un ecosistema, que no solamente es aviación, sino es aviación y turismo. Claro. Y aviación también con otros sectores, negocios, logística, en fin. Pero si estamos hablando de turismo, yo creo que hay que verlo como parte de la industria, como parte del sector y como el gran habilitante, sin duda, que hay que seguir reforzando el día a día. Gilberto, ¿esa fue tu entrada a la industria de viajes y turismo? Sí, claro. Yo antes estaba en el sector gremial también, pero trabajaba en la ANDI, en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, era el secretario general y de Asuntos Internacionales de la ANDI, y me invitaron a un proceso de selección que me descubrieron por allá como a la tercera, cuarta entrevista. Cuando me dijeron sector aéreo, yo dije, bueno, yo no tengo muy claro qué estoy haciendo acá. Creo que era más un poco por las habilidades que había desarrollado en el gremio. Y bueno, desde entonces tengo un gran afecto, apego y vocación por el turismo. ¿Cuál es tu formación, Gilberto? Yo soy abogado de la Universidad de los Andes, soy especialista en gestión pública de la Universidad de los Andes, y a mis tiernos 49 años arranqué una maestría en la Universidad de Anáhuac, en México, que además es titulada con la OMT en gestión de destinos turísticos. Maestría que ya culminé hace ya un poco más de un año, que además fue muy interesante porque después podemos hablar de eso, pero la tesis estuvo además centrada en todo lo que sucedió en su momento en la pandemia, porque, dicho sea de paso, parte de lo que me correspondió desde ProColombia fue precisamente toda la estrategia de recuperación del turismo internacional, en el cual Colombia lo hizo muy bien, pero adicionalmente a nivel internacional tuvo mucho reconocimiento. Más las prácticas profesionales que has hecho en todos estos últimos 10 años ya trabajando en el turismo. No, pues sí. Imagínate, totalmente. Entonces el caso tuyo es ese caso típico de lo que se dice de la persona que entra al turismo y no sale, ¿no? Bueno, digamos, lo que pasa es que el turismo es muy atractivo, y cuando digo muy atractivo no solamente es porque es divertido, en el sentido profesional de la palabra, es decir, hay muchas cosas, es muy dinámico, muy cambiante, pues frente a momentos gloriosos y momentos de crisis, el turismo siempre está presente, bien sea en la política pública, bien sea en lo empresarial, sino también porque pues quienes estamos involucrados un tiempo en esto, de hecho mi antecedente también estaba en telecomunicaciones y en otras industrias, pero quienes nos hemos metido a fondo en la industria turística, nos hemos dado cuenta también que es un sector tremendamente transversal, de un altísimo impacto para el desarrollo del país, y en donde, dicho sea de paso, yo creo que todavía no podemos hablar de un sector completamente maduro y consolidado. Creo que todavía la ventana de oportunidad es inmensa para Colombia, y en donde claramente hay una vía al desarrollo muy clara y muy marcada. ¿Y qué ha sido de tu vida, de tus proyectos 2025-2026, después de tantos años de estar en ProColombia? No, pues a ver, esto estuvo atravesado. Yo me voy de ProColombia porque me hicieron una oferta para ir a dirigir. Y se atravesó la geopolítica de manera dramática. No, y las cosas, así es la vida, digamos. Sí. Me ofrecieron ser el director del programa Destino Naturaleza de la Cooperación de los Estados Unidos, un proceso largo, espectacular, y llegué, por decirte algo, hoy, y exactamente a la semana se hicieron los anuncios sobre, digamos, los cambios, los ajustes e incluso la contracción global
de la cooperación americana en muchos sitios. El mismo mes de enero, recién posesionado el presidente. Exactamente, exactamente. Entonces, pues nada, con ello llegó el cierre de alguna manera de ese y de todos los programas que estaban de alguna manera en la agenda de la cooperación de los Estados Unidos. Y en ese momento, digamos que empiezan a aparecer una cantidad de iniciativas que tenía yo dentro del tintero desde hace ya algunos años. Y era primero emprender. Yo hoy fundamos una compañía de turismo, un DMC, que se llama Threads Travel. Básicamente Threads como la red social. Como la red social, es de los hilos en español, el cual está dedicado básicamente a turismo receptivo. Tiene un concepto alrededor de lo que hemos denominado nuevo lujo, en donde tenemos, productos enfocados hacia naturaleza, cultura y bienestar, pero evidentemente con unas experiencias dirigidas a viajeros de alto valor, en donde estamos viendo, digamos, una oportunidad espectacular en el mercado. Bueno, y la verdad es que el bebé acabó de ver la luz, porque hace ya un par de semanas iniciamos la comercialización en forma, y bueno, y vamos muy bien. Entonces, eso por una parte. Lo otro, pues estoy también en algunas juntas directivas de la industria del turismo, y también he venido acompañando una plataforma de eventos que hay en Centroamérica que se llama Exporeca, en donde he tenido también la posibilidad no solamente de fungir como speaker, como conferencista en estos eventos, un poco hablando en muchas ocasiones de la experiencia y de todo lo que hemos venido haciendo en el país en materia no solamente de promoción, sino también de desarrollo, de sostenibilidad en materia turística, y también asesorando a algunos gobiernos en esta misma materia. Qué bueno, o sea que ahora desde otro lado, desde el sector privado, sigues trabajando en esa labor que de pronto era ProColombia, de traer viajeros de alto valor, de alto gasto al país, que es lo que genera el ingreso, ¿no? Claro, es que además tengo que decirlo, o sea, la experiencia de ProColombia creo que le abre a uno no solamente un portafolio de posibilidades y oportunidades de entender mejor la dinámica del turismo internacional, sino también te permite al final del día aterrizar de una manera muy clara lo que está demandando el mercado internacional, de saberte enfocar, y pues toda esa experiencia de estos años maravillosos en esa entidad que además aprecio y admiro, y el talento sobre todo de esa entidad lo valoro mucho, pues trajo consigo también la posibilidad de emprender. Gilberto, y ahora entonces tu agenda es igual de ocupada que antes, ¿tienes más tiempo para la familia? ¿Cómo es ese tema? La de antes era mucho más compleja, porque la verdad la cantidad de viajes y el acompañamiento a los empresarios en las diferentes ferias, workshops, fam trips, en fin, yo me lo tomé muy en serio, y pues en ese momento creo que los resultados nos dieron la razón. Era muy intenso, era un trabajo tremendamente demandante. Fui muy feliz porque además creo que pocas personas tienen el privilegio de representar al país ante el mundo para muchos efectos, en materia turística, que además es tan especial. Y eso pues obviamente fue un sacrificio muy importante a nivel personal y familiar. Hoy, digamos que si bien tengo mis ocupaciones, no tengo esa demanda de viajes, que sobre todo era lo que más pues digamos, me jalaba, claro, y pues me quitaba un poquito de tiempo en lo personal y lo familiar. Bueno, miremos un poco lo que está pasando con el turismo internacional en Colombia. ¿Qué lectura haces? Porque entiendo que hay reducciones, ¿no? Pues mira, varias cosas. Yo creo que sí, hay que hablar como de un balance. Pues estamos estrenando gobierno, en el cual además tengo mucha fe, y yo creo que ha habido unos mensajes muy positivos, pero al mismo tiempo también un balance de quienes están dejando el poder. Y sí, desafortunadamente, pues hay como un balance agridulce. Yo creo que si bien se llegó hasta el año 2024, y esto no lo digo en causa propia, sino porque ahí están los números. Ahí está clarísimo los números. Fue el año pico histórico del turismo internacional, 7.100.000 mal contados, sí, viajeros internacionales llegando al país. Luego llegamos al año siguiente, en el año 2025, el año anterior, pues cerrando o cayendo casi un 15%. 5 millones y pico, ¿no? Sí, llegaron, creo que fue como a 5.900.000 algo, ¿no? Ni siquiera 6 millones. Sí, ni siquiera. Pues es complicado, porque yo creo que hay que ver qué es lo que está sucediendo. Y cuando empieza uno a
a desgranar las cifras de alguna u otra forma, lo que uno ve es que, claro, hay un factor principal que estaba determinado por los colombianos residentes en el exterior, que dicho sea de paso, Juan, yo creo que ahí hay que hacer un énfasis muy particular, y es que ellos también actúan como turistas internacionales. Siempre fueron turistas, ahora no se pueden olvidar porque están cayendo. Siempre lo han sido y siempre han constituido parte no solamente de los números, sino del gasto y del volumen de viajeros internacionales que llega al país. De hecho, fíjate que en la ley que se aprobó en el marco de la pandemia, la de 2020, 2068. Exactamente, en esa ley se le pone incluso la tarea a ProColombia en particular de hacer promoción específica para los colombianos en el exterior. Es decir, se vuelven objeto legal de la labor que cumple ProColombia en los mercados internacionales. Fue algo que ustedes movieron, que algo que ustedes... Claro, no. Pues mejor dicho, eso fue obviamente enriquecido por el Congreso de la República, pero más allá de esa consideración, lo que quiero significar con el tema legal, pero también con el tema práctico, es que ellos son muy importantes en esta labor. Y cuando le dicen a uno, no, es que los turistas internacionales no cayeron tanto, porque crecieron un poquito, pues sí, los internacionales propiamente dichos creo que crecieron como un 3% el año pasado, sí. Pero los colombianos residentes en el exterior caen el 56%. O sea, y además pasaron de ser algo cercano al 25% del total del share de llegadas a ser el 16%. Es decir, decrecen en volumen y también caen en el aporte general, digamos, a los viajeros y a las llegadas internacionales. Luego, esto no solamente es un tema de decir, entonces no importa porque es que también son colombianos. No. Son objeto de promoción. No, ellos se comportan como turistas, vienen y van a San Andrés, a Cartagena, van de paseo con la familia. Tal cual. Y a ellos hay que dirigir unas acciones de promoción y hay que volver a animar. Claro, uno entiende que en medio de la geopolítica, pues claramente en el mercado de los Estados Unidos, que dicho sea de paso es el principal mercado emisor de viajeros al país, pues están los colombianos que residen en Estados Unidos y a quienes evidentemente también, me imagino, les costaba más trabajo tomar una decisión de viaje en un momento en el que el gobierno de los Estados Unidos pues estaba tomando una serie de medidas migratorias que no sabían si de pronto podían o no podían regresar, si podían o no podían volver a sus lugares de origen. Luego, uno entiende eso, pero eso no es todo. Y eso hay que acompañarlo con una acción de promoción e incluso de política pública, que voy con eso. O sea, yo creo que nadie puede desconocer, primero, la importancia que tiene la diáspora colombiana en países como Estados Unidos, como España, como otros tantos, la labor que hacen los consulados en esos países y también esos canales, entre otros los mismos consulados, programas como el programa este que tiene la Cancillería que se llama, bueno, que es el de los colombianos en el exterior, okay. Que deberían estar también un poco sirviendo como canales precisamente para atraerlos nuevamente al país. Es que siento que esa debacle de los colombianos como que no reaccionó bien. Eso comenzó como en febrero o marzo del 2025. Tu puesto no estaba cubierto y no se entendió bien qué es lo que estaba pasando. O sea, claro. Nunca se supo bien qué pasó, por qué caen estos colombianos y siguen cayendo. Claro, y exactamente. Digamos, por eso te digo que uno puede entender la coyuntura, sí. Pero al final del día uno la coyuntura no la puede volver permanente y siguen cayendo. Y entonces lo dramático en este momento es lo que tú dices y es qué pasó y cuál fue el análisis y cuáles fueron las acciones. Y no hubo, digamos, creo yo, por lo menos de lo que he visto y lo que he conocido, pues una reacción muy clara. Creo que se presentó algo así como un proyecto a Fontur dirigido a este tema, pero en términos de ejecución, pues aún esto no arranca. Y creo yo también al mismo tiempo que no solamente el mercado de Estados Unidos como un todo era muy importante y sigue cayendo, sino también colombianos en el exterior es una de esas poblaciones objetivo que tienen que priorizarse dentro de la agenda. Y adicionalmente, según estaba viendo cifras del ministerio oficiales, más o menos desde abril están cayendo ya los turistas extranjeros como tal, no solo los colombianos. Y esto no sé a qué se debe, si tiene que ver con el tema de elecciones, con el tema de mundial, con el asunto de la seguridad que de pronto se puso muy intenso en los meses de elecciones. ¿Qué lectura, qué puede estar pasando? Yo creo que eso no es un solo factor, son varios factores. Y ya mencionabas tú algunos de ellos. Yo creo que el tema de seguridad sin duda alguna tiene todo que ver con este momento. Sí, las coyunturas electorales a veces traen una pequeña contracción,
Pero fíjate, Juan, que cuando uno ve el calendario de eventos principales, pues esto no es desconocido para ningún país. Y yo creo que ahí también está un poco la habilidad entre ir olfateando lo que viene y en cómo ir reforzando cierto tipo de acciones de promoción en cierto tipo de mercados. Y sobre todo una cosa que pues para mí no fue evidente en estos últimos meses, y es que la peor decisión que uno puede tomar en momentos complejos es apagar la promoción. Eh, y no, digamos, habrá que confirmarlo, pero hay acciones como por ejemplo el plan de medios, que normalmente es una de las herramientas más importantes que tiene la promoción a nivel internacional, que entiendo lleva unos meses importantes apagado. Y sobre todo, si sabes que vienen estos eventos como las elecciones, si sabes que hay un recrudecimiento de pronto de cierto tipo de cosas de violencia y de inseguridad en el país, pues hay que reforzar la promoción también. Porque es que, y te voy a poner un ejemplo que a veces es hasta caricaturesco, pero es diciente de lo que te quiero expresar. A veces, cuando fue, por ejemplo, la crisis en el Catatumbo, ¿cierto? Que hubo todo ese despliegue y que tuvo tanta difusión a nivel global. Claro. Llegaron incluso, y esto suena un poco chistoso y raro, pero cruceros, líneas de cruceros que me decían, bueno, ¿y eso qué impactos, qué está pasando en el país? Yo ya estaba saliendo de ProColombia. Yo dije, no, venga, espere, venga, le explico en un mapa dónde queda el Catatumbo y qué tiene que ver con el tema de los cruceros. De hecho, esa área en particular del país pues no se está promocionando porque pues uno no promociona lo que no puede promocionar. Eso también es el adjetivo innato de la promoción, es que tiene que ser promoción responsable. Entonces uno sabe dónde están no solamente los productos turísticos, sino también qué es lo que puede uno llevar a los mercados internacionales para garantizar experiencias, no solamente extraordinarias, sino seguras. Y esto, con lo que te quiero decir con este comentario de la línea de cruceros, pues es que hay que estar en permanente diálogo con operadores, con mayoristas, en los foros internacionales, contando exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, si vienen las elecciones, pues habrá que contar cómo es el panorama, el clima, que esto es independiente, además, la política muchas veces de lo que se quiere para el turismo al país. Si estamos hablando de temas de seguridad, hombre, claro que hay retos importantes y parte, digamos, de la gran expectativa que tenemos los colombianos es que llegó un gobierno que tiene claridad sobre lo que hay que hacer en materia de orden público, y eso va a generar también una dinámica muy positiva para el país, pero independientemente de eso, uno tiene que contar como las conversaciones que tiene uno con otros gobiernos, diciéndoles, vea, los problemas están aquí, aquí y aquí, y no es en todo el país, y esto sigue teniendo una vigencia y son destinos que tienen un potencial muy importante. Que lamentablemente creo que sigue habiendo una gran sensibilidad sobre Colombia en materia de seguridad, ¿no? De pronto no vienen los turistas estadounidenses que deberían venir, o los europeos, a excepción de España, que siempre yo pienso eso. Francia, Alemania, Holanda, esos grandes mercados emisores están del 10 para abajo y no crecen lo que deberían crecer. Siento que todavía hay esa percepción de inseguridad de Colombia estructural, a pesar de todo lo que ha pasado en los últimos 20 años, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho, ¿Sí? Bueno, o sea, y no quiero pasar, digamos, por un optimismo irracional con lo que te voy a decir. Pero yo creo que la percepción ha mejorado mucho. Lo que pasa es que la percepción, pues digamos, la percepción depende de los hechos. Entonces, cuando hay un recrudecimiento, cuando hay coyunturas como la que estamos viviendo en el país, en algunos sitios, sobre todo en aquellos de frontera y aquellos que tienen que ver, digamos, con corredores de narcotráfico y demás, pues evidentemente eso se vuelve noticia internacional, y por más esfuerzos que se han hecho en décadas ya en materia de mejorar el orden público, mejorar los indicadores de seguridad, mejorar los temas de violencia, pues es muy frágil. Y es muy frágil y digamos que no hay mejor realidad que contar que los mismos hechos que están sucediendo. Por eso te decía que ya, digamos, lo del gobierno anterior pasó. Yo creo que hubo un tema complejo y hay que pensar y hay que poner en la agenda, en uno de los primeros renglones, ese trabajo que hay que hacer. No digo yo para el turismo, es para el país en general, pero del cual el turismo va a tener un beneficio directo, que es el tema de seguridad y de orden público. Sí, eso debe ser como una estrategia muy proactiva, como dices, estar siempre pendiente de esos momentos, porque es un poco injusto, ¿no? Veamos México, es uno de los países que más recibe turistas en el mundo, y en México pasan
desde la distancia pues todo tipo de situaciones escabrosas y igual siendo un polo turístico impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr Claro, tener la resiliencia? y ahí pasan muchas cosas. Yo creo Sí, que primero en México, y un país además en el cual, como te conté ahora, estudié, aprecio mucho, admiro muchísimo, además en materia turística, siguen sí, teniendo unos niveles de flujos de tráfico internacional espectaculares, pero además yo creo que allá tienen como varias estrategias que son muy claras. Fíjate, no más solamente hablando de los travel advisories con los Estados Unidos, sí. mientras que en Colombia nos siguen haciendo una calificación general del país, es decir, que estamos en nivel 3 y no importa si las cosas fueron en el Catatumba o en Cartagena o en el sur del país, te siguen calificando como un solo destino para efectos de ese riesgo país que viene inmerso dentro de los travel advisories. En México lograron, por ejemplo, la descentralización de ese riesgo. Entonces, hoy en día, México tiene calificación por destinos. Entonces, y te lo digo porque además fue parte de las conversaciones que en algún momento logramos tener con el gobierno de los Estados Unidos, diciéndoles, oiga, ese es un modelo que podría funcionar bastante bien para efectos turísticos en Colombia, y es empezar, no para nada diferente, a hacer claridad y revelar las realidades que tiene Colombia. Porque mira, tú ves un destino como Bogotá, como Cartagena, como Medellín, y lo comparas incluso con ciudades de los Estados Unidos, tenemos mejores indicadores de seguridad. Claro, Es claro. que, y no estoy exagerando, es así. O sea, lo que pueda estar pasando en San Luis, en Washington, en otro tipo de ciudades que tienen unos niveles de violencia muy importantes, pues no, ni Cartagena, ni Bogotá, ni Medellín tenemos esos índices. Mientras que nos siguen calificando bajo una sola cobija. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de estrategias, esa, digamos, visión de entender sí las complejidades de nuestro país, sí las oportunidades de mejora, pero al final del día incorporar esa realidad en lo que estamos mostrándole al mundo y cómo nos están viendo hacia afuera, yo creo que debe ser parte fundamental para esa mejora. ¿Qué es lo que ha venido haciendo México de una manera muy hábil, muy innovadora además, y pues que los tiene en el lugar que los tiene a nivel turístico? Claro, y sería una de las expectativas de este gobierno con la buena relación que podríamos o que creo que te vamos a tener con Estados Unidos, ¿no? No, Eh, mejor dicho, yo creo que y cuando te decía al principio que las señales son muy positivas, lo primero es que este gobierno sí, pues ha dado señales muy claras de la importancia que tienen los Estados Unidos para efectos comerciales, pero también para efectos turísticos. Eso creo que no se terminó de entender en el gobierno anterior para muchos efectos, aun cuando sigue siendo el mercado más importante, es un mercado que se viene contrayendo, y un punto de contracción en el mercado de los Estados Unidos pues es muy relevante en el volumen general de llegadas a Colombia, y esto creo que viene de la mano de esa buena relación, de esa buena cooperación, y muy seguramente de lo que viene en estos años de la mano del gobierno del presidente ¿Cómo ve de la Espriella. los nombramientos, la política que se vislumbra? ¿Ya se casa saber algo? Claro, pues mejor dicho, lo primero, el nombramiento del ministro Gómez Amín me parece que es un nombramiento de una persona seria, una persona técnica, una persona que tiene una preocupación genuina por las regiones, que al final del día, cuando uno ve técnico, regiones y disposición y preparación, son como esos orientadores que necesitamos en el sector turismo. Y ya él ha venido haciendo una serie de anuncios. Él ya tiene muy claro, por lo menos, las líneas generales de hacia dónde quiere y puede orientar la política turística. Temas de conectividad, lo tienen arriba. Lo has visto incluso antes de que iniciara el gobierno en las reuniones previas que tuvo, hablando de la necesidad de descentralizar la conectividad, de llevarla hacia las regiones, la necesidad de tener, digamos, un ecosistema robusto en ese sentido, la necesidad de atraer más turismo también, digamos, como una solución de desarrollo social y económico para cierto tipo de regiones en el país. En fin, creo que están poniendo la brújula en donde es. Claro, aparte de eso que mencionaste, ¿qué desafíos crees que debería este gobierno Pues acometer? los desafíos, yo creo que desde los estructurales que vienen de la mano de los temas de seguridad que ya hablábamos, y yo creo que cada punto de mejora en algún indicador de seguridad va a ser evidentemente un nuevo pilar de apoyo Sí. para el turismo. Voy a decir una cosa, yo creo que la mejor política de turismo que puede tener un gobierno como un todo es una acertada política de seguridad, y eso va a repercutir directamente en esto.
Lo segundo, creo yo también, en la percepción, ¿no? En la percepción de seguridad. Claro, en la percepción y en los hechos. O sea, al final del camino, fíjate, perdón, salto ahí un segundo, cuando el país empieza a dar señales de internacionalización en turismo por allá en el año 2007, que fue cuando empezó ProColombia a hacer una promoción activa del turismo internacional, pues vino de la mano de las mejoras. Claro, y estoy seguro que el crecimiento también del turismo en estos años, de la mano del gobierno del presidente de la Espriella, vendrá de la mano del mejoramiento de la seguridad. Okay. Lo segundo decías. Lo segundo, yo creo que también ahí viene un tema de orientar de manera estratégica y acertada la labor, no solamente en infraestructura básica, y fíjate que ahora, y desafortunadamente también con todos los eventos que hemos visto del terremoto que recientemente pues llegó sobre todo en la parte del occidente del país, en el eje cafetero, en Cali, en Chocó, pues vendrá primero un tema de infraestructura. Hay que ponerle los ojos a la infraestructura, digamos, no solamente la básica, sino también la aeroportuaria. Y ahora con los retos adicionales que vienen, por ejemplo, para el aeropuerto de Matecaña. Claro. Que estaba de hecho recién remodelado. Sí, no, y vi algunos reportes recientemente del aeropuerto y dicen que la pista está operable, que todavía obviamente no está en condiciones el terminal de tener operación comercial, seguramente rápidamente van a poder habilitarlo, pero a lo que voy con el comentario es, hay que ponerle mucha atención, claro, a esa recuperación, pero también a los temas estructurales de infraestructura aeroportuaria, por ejemplo, en Bogotá. Aquí seguimos hablando del Dorado Max, que es un proyecto que podrá tomarse 8 o 9 años vista hacia adelante y hay que hacerlo, sin duda alguna, y hay que acometerlo y hay que ejecutarlo, pero también hay que ponerle mucha atención a las acciones de mejora del cortísimo plazo. Y entonces, ¿cómo vamos a pasar de las 64 operaciones hora que tiene hoy en día el aeropuerto El Dorado al tope que puede tener hoy en día, que entiendo yo puede llegar hasta las 75, 77 operaciones hora? Ese salto, que parece una cosa, digamos, muy técnica, es al final del día... en eficiencia de los turistas, llegando fácilmente, saliendo fácilmente. Claro, y no solamente la experiencia del turista, sino también la posibilidad de albergar mayor capacidad de aerolíneas, de aviones. Igualmente lo que está sucediendo con Medellín. A Medellín también ya... Eso es lo más urgente quizás, ¿no? Claro. También hay que ponerle mucha atención. Lo que está sucediendo también en Cartagena. Entonces también hay una capacidad que ya estamos viendo copada y una propuesta de un aeropuerto, el de Bayunca, que viene en camino y el cual también hay que acelerar este tipo de inversiones. Y no solamente es eso, y tal vez tú lo sugerías ahora, yo creo que también los temas de facilitación. No podemos seguir poniendo, digamos, como un asunto del segundo o tercer renglón los temas, por ejemplo, de Migración Colombia en los aeropuertos. Allí también hay que... Pareciera que fuera un tema ajeno al turismo y es el personal. Creo que está escaso. Es directamente relacionado con la experiencia del turista. A ver, ¿quién, y poniéndose uno en los pantalones de cualquier turista, cuando llegas a cualquier destino en el mundo, tu primera impresión es fila. Cómo entras y cuánto te demoras y cuál es la fila y cuáles son los tiempos? Yo a veces, claro, nosotros tenemos biometría como colombianos en la entrada de diferentes aeropuertos, pero cuando tú llegas y ves esas filas interminables y en cierto tipo de condiciones también que hay que mejorar y de pronto no hay el número completo de agentes de migración, incluso un tema que fue dramático en una de estas temporadas en Cartagena, que han tenido problemas serios, incluso en Medellín también está sucediendo lo propio. Ahí hay que tener, digamos, una concepción sistémica del sector turismo. O sea, esto no solamente es qué buen producto turístico el que tenemos, qué bonitos destinos los que desarrollamos, sino también cómo estamos en lo fundamental, en infraestructura, en servicios públicos, pero también en la facilitación y en toda esa experiencia, digamos, que tiene que recorrer un turista y que al final del día es el que te va, por lo menos voy a decir una cifra un poco vieja, pero que para mí fue súper diciente, hacia el año 2023, tal vez en la encuesta internacional de viajeros, uno de los datos que decía era por dónde se enteró o cómo llega usted, bajo qué recomendación como extranjero a Colombia. Y decía que el 78% de las personas decían que llegaban por recomendación de alguien. Okay. Entonces, a eso hay que ponerle mucha atención, o sea, y la experiencia tiene que ser impecable para que Colombia pueda volver otra vez a tener importantes crecimientos y definitivamente importantes números de llegada.
Gilberto, creo que se viene un inminente cambio de campaña, de narrativa, después de todas las inversiones que se hicieron en Colombia, The Country of Beauty. Esto pues genera como cierta, digamos, molestia, cierta preocupación porque pareciera como que siempre estamos cambiando, no hay una continuidad, pero parece un poco inviable también mantener una campaña pues por el contenido político. ¿Tú cómo ves este cambio que yo creo que va a venir? ¿Sabes si va a venir? ¿Qué pasa con eso? Te lo hablo un poco desde el punto de vista más técnico que cualquier otra cosa. Yo creo que hay varias cosas que hay que observar y también que hay que rescatar. Y te digo rápidamente, creo que una de las cosas que pasó de manera más transparente en los últimos 2 gobiernos, pero que ha sido súper importante, es que hoy la promoción internacional de turismo no se hace basada en una campaña particular, sino se hace basada en la marca país. Y eso tiene un valor intrínseco importante, porque al final del camino ya no cogemos toda la producción, las fotografías, los videos, las cosas que se hacen, digamos, en función de una campaña, y entonces cuando llega el otro, va para la basura y se inventan otra campaña. Yo creo que parte de lo que uno podría pensar es que en la medida en que la marca país es la que está por delante, pues ese nombre Colombia Co. pues seguirá, digamos, presente en ferias internacionales, en los stands, en las diferentes pautas que se hacen alrededor del mundo y tal. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia evidentemente son esos eslogans y esa narrativa que va atada a lo que quiere promover una política de gobierno en particular. Y yo eso, digamos, no lo veo tan malo. Lo único que me preocupa, sobre todo del gobierno inmediatamente anterior, es que sí hubo una politización de esa narrativa. Y por varias circunstancias. Primero, porque creo yo que ese Country of Beauty o el país de la belleza tuvo una iniciativa casi que en una frase del presidente. Una frase del presidente en la ONU con otro contexto que luego se le dio una vuelta. Exactamente. Cuando históricamente en ProColombia en particular, que es quien lleva la marca país, siempre para llegar o bien a un eslogan o bien a una narrativa, había un estudio técnico detrás. ¿Sabes? Y eso es un tema que no es menor y yo creo que hay que retomar la senda de lo técnico, porque aquí no es lo que le guste a alguien en particular o que suene bien para alguien en particular, sino cuáles son los elementos y cuáles son las cosas que definitivamente yo como entidad de promoción debo destacar de mi marca país para tener una promoción, no solo en turismo, sino también en negocios, en exportaciones, en inversión, para hacer mucho más atractivo el destino y estar en absoluta sintonía con la política pública que se está promoviendo en ese momento. Luego, eso son 2 factores importantes. 1, la marca país por delante. 2, no politización de la marca país, que yo creo que es, digamos, como el otro factor que hay detrás de eso. Y 3, Juan, creo yo también que independientemente de esos cambios, lo importante también es que se mantengan no solo los equipos técnicos, sino la técnica en la manera de hacer promoción. La promoción no es instintiva. La promoción no es algo que se me ocurrió a mí como una bonita idea en la mitad de la nada. Esto está basado en datos, en información, en inteligencia de mercados, que me permite a mí llegar con los mensajes apropiados a los mercados que me interesan, con las acciones de promoción apropiadas a los mercados que me interesan y atraer a aquellos viajeros que están buscando de alguna manera la oferta que hay en el país. Y siempre pensándose además la promoción en función de la demanda. Es decir, que están demandando los mercados internacionales sin que yo como destino pierda autenticidad, pero evidentemente empezar también a adecuar y a diseñar producto turístico pensado en esos viajeros internacionales. Luego, creo que eso es un poco como la aproximación que hay que tener. Yo no me preocuparía tanto por eso porque al final, además, Juan, siempre hay que renovar contenidos, siempre hay que dar un paso adelante en términos de las inversiones que hay que hacer. O sea, uno no dice el día de hoy, bueno, entonces la marca país es para los próximos 20 años y me voy a tomar unas fotos y voy a hacer unos videos y voy a hacer unas inversiones y hasta ahí fue. No, esto también necesita actualizaciones y desde que esto se haga como una actualización y como un contenido necesario para potenciar la promoción, yo creo que viene bien. Y es un poco lo que tú decías de trabajar con los recursos que hay, optimizarlos. De pronto el presupuesto de ProColombia no sé qué tan robusto es, se hacía lo máximo con lo que había, qué tan robusto puede ser, cómo puede llegar a ser más robusto. ¿Es viable? Porque hay un asunto fiscal complicado de desplegar una gran campaña, se trata más bien como de
ser más, optimizarlo y llegar, como lo decías, a ese viajero? Pues mira, hay dos cosas, y esto no lo voy a hablar con las cifras actuales porque no las tengo en la cabeza, pero lo que te puedo decir es que ProColombia se alimenta para efectos turísticos de dos fuentes. Una fuente fiscal, de presupuesto general de la nación, que es básicamente con la que mueve su funcionamiento como entidad de promoción y con la que se sostienen las oficinas comerciales en el exterior, que son importantísimas para efectos de la promoción, con la que se sostiene el staff y el equipo en Bogotá, y también, digamos, se hacen algunas cosas para operar. Y por el otro lado tienes Fontur, y Fontur al final del día es la principal fuente de financiamiento, sobre todo para efectos de ferias, workshops, plan de medios y básicamente todas las inversiones que se tienen que hacer en promoción. ¿De dónde viene el recurso de Fontur? Viene de dos fuentes principales. Una, presupuesto general de la nación, y la otra, los recursos parafiscales. Correcto. ¿Qué son los recursos parafiscales? Son recursos públicos que se reinvierten dentro de la misma industria. Luego, al final del día, son producto de la misma actividad hotelera, aeroportuaria, de las aerolíneas, que se revierte dentro de la industria. Entonces, digamos, yo creo que hoy, incluso, y esto a veces se nos olvida, el marco institucional, la manera en que funciona el sector en Colombia es un referente a nivel internacional. Te lo digo con conocimiento de causa porque miran con mucha admiración no solamente cómo operamos, sino cómo también interviene el sector privado vía los gremios, por ejemplo, en el caso del comité directivo de Fontur, en esa política pública. Y ahí hay que decir que hubo un retroceso el gobierno anterior frente a esa participación. Y es que redujeron a 3 sillas las 4 que tenía originalmente el sector privado. Que yo creo que hay cosas de ese estilo que hay que retomar, porque es esa participación público-privada la que permite tener no solamente mayor transparencia, sino mayor coherencia en lo que hay que hacer en el largo plazo. Quitaron el asiento de un gremio y pusieron un delegado presidencial. Vamos a ver si se revierte ahora el tema del gremio otra vez. Y a veces no es tan fácil revertir. Sí. Habrá que hacer el análisis del caso por parte del gobierno de turno. Sí. Pero independientemente de esa consideración, lo que te quiero decir es, hoy se funciona bien, hay un recurso importante. Claro, uno siempre quisiera más para amplificar la acción que se hace desde las diferentes aristas de infraestructura, promoción y competitividad en Fontur, pero independientemente de esa consideración, hay un recurso que, bien utilizado, bien medido, Juan, porque esa es la otra cosa. Esto no es hacer inversiones por hacer inversiones, ni hacer, grandes shows alrededor del mundo en el Burj Khalifa y en el, ¿sabes? En Las Vegas. En Las Vegas. Y eso que la de Las Vegas tiene sentido, y ya te voy a contar por qué, pero otras tantas que no tienen unas mediciones de retorno clara. Claro. Y eso está bien, hacer ese tipo de activaciones, siempre acompañadas de indicadores de retorno en la inversión que se hace a nivel de promoción. Es solo ahí donde tú sabes y mides si definitivamente lo que estás haciendo como entidad de promoción o es inversión o es gasto. Gilberto, hablaste de Fontur. ¿Y cómo evalúas tú el modelo de Fontur que viene de hace ya algunos años? Y cómo estuvo un poco la deriva en los últimos meses, y sobre todo el asunto de la promoción nacional también, que depende de ellos, y creo que hubo un buen intento y luego se paró. Era unificar también lo nacional y lo internacional, y al final creo que no se desarrolló. Dos cosas. Yo creo que en el concepto estoy de acuerdo en que uno debe tener una sola sombrilla de promoción, y volvemos al cuento de la marca país. La marca país, tanto en los mercados internacionales como dentro de Colombia, debe ser, digamos, el punto de partida para la promoción, y esa fue, como tú bien lo indicas, como la intención primera. Pero la gran diferencia que hay entre un ProColombia y un Fontur en la manera en que se hace promoción es absolutamente abismal. Lo de ProColombia es un modelo probado, como te digo, con indicadores, con estrategia y con data para la toma de decisiones. Desafortunadamente, en Fontur, la promoción se hace es contra los proyectos que se presentan. Entonces, no importa si tienes un destino turístico que definitivamente sea o no sea relevante, pero si presenta un proyecto, Fontur dice, bueno, el municipio X en Colombia presentó un proyecto, ¿eso es turístico? No, pues no tenemos muy claro si es turístico o no, pero presentó el proyecto. ¿Cumple con los requisitos? Sí, cumple con los requisitos.
entonces es parte de la promoción que hace Fontur. No, lo que se debe hacer, creo yo, en mi humilde concepto, es tener una estrategia detrás que defina, como lo hace ProColombia, hombre, la gente de Bogotá, a dónde viaja o a dónde, conforme a sus preferencias, debería estar siendo un mercado importante para otras regiones del país. De pronto voy a decir cualquier cosa, que además esto no está probado en ningún lado, pero sencillamente para poner el ejemplo, Cali tiene, o la gente de Cali normalmente es un mercado que le gusta ir a San Andrés y a Cartagena. Sí, es real. Entonces, esos deberían ser los mercados que se deberían estar promoviendo, pero hay un altísimo potencial de pronto en Santa Marta, porque es el mismo concepto, es sol y playa, en fin. Hombre, pues hacia allá debería estarse dirigiendo unas acciones de promoción. Entonces, listo, se presenten los proyectos de promoción, pero orientado con algún sentido, no solamente sumar proyectos como si fuera sencillamente sumando recursos, cuando lo que hay que hacer es dirigir conforme a los estudios de mercado, conforme a las cifras, conforme al potencial que debe tener para X o Y mercado tal o cual destino. ¿Sí? Lo del apoyo a las fiestas y ferias parecía interesante. También vimos muchos influencers pues con contenidos seguramente muy bien hechos, pero en los municipios más recónditos de Colombia, ¿no? De ahí donde de pronto no vemos de pronto un retorno. Sí, que es un poco el mismo debate que hay sobre hombre, uno no impone las lógicas de mercado. Claro. Entonces, el gobierno anterior hablaba mucho de la promoción de los destinos PEDET y SOMAC, que son esos destinos en el país que tienen antecedentes de conflicto armado, que es un interés y ahí legítimo. Seguramente hay destinos importantes, pero no por ser, decías tú, no por ser PEDET es turístico, claro, ¿no? O sea, el PEDET no es sinónimo de turismo, pero es un poco como para, ¿sabes? Como también nuevamente para ejemplificar que hay que tener es más una estrategia dirigida hacia lo turístico, hacia cómo potenciar destinos que hoy en día pueden tener un nivel de madurez importante y que necesitan un empujón en promoción, como otros que están menos maduros, de pronto el empujón no es en promoción, sino debería ser en infraestructura o en servicios públicos, u otros que pueden tener un potencial espectacular porque tienen unos activos de naturaleza, de cultura espectaculares, pero no tienen producto turístico, por ejemplo, y hay que darles un impulso en lo que necesitan. Saltar destinos inmediatamente a la promoción cuando no tienen con qué recibir viajeros, pues es un chiste en términos reales, porque lo que vas a ofrecer es un destino que se puede ver muy atractivo en las fotos, pero que en el momento de tener la experiencia, pues no vas a tener con qué respaldarla. Ojalá de este gobierno se logre como también acompañar esos destinos que, pues un programa que seguramente no va a seguir, que es Destinos de Paz, sabemos que eso es otra política, pero hay una gente en unos territorios que vio en el turismo una oportunidad y que tuvieron unos acondicionamientos, ojalá pues no se dejaran solos, ¿no? Yo creo que la invitación más allá de eso es a que tengan diferentes niveles de clasificación de los destinos, no para decir quién está mejor o peor, sino para exactamente definir qué es lo que necesitan, ¿sabes? Que yo creo que al final del camino, repito, si lo que necesitan es infraestructura en X o Y tipo de cuestiones y no lo que necesitan es un impulso en promoción, pues llevar los recursos hacia lo pertinente. Y ahí es donde al final del día las inversiones se vuelven eficientes, porque si no vas a terminar sencillamente quemando una cantidad de recursos en promoción, en planes de medios que al final del día no conducen ni a una experiencia turística ni a un tráfico relevante para un destino. Gilberto, quería preguntarte sobre una propuesta que hay en una reforma tributaria que se presentó que seguramente no va a pasar, que es inviable políticamente del gobierno pasado, ponerle IVA a los turistas extranjeros nuevamente por un asunto pues fiscal que hay. Esto pues obviamente no es bien recibido desde los gremios del sector, pero pareciera que para un turista internacional que se llega a quedarnos en los hoteles de Bogotá, de Medellín, pues no representaría mucho gasto y sí sería un buen recaudo para Colombia, pero también dicen que se pierde competitividad en los paquetes turísticos frente a otros destinos. ¿Tú cómo ves ese tema, no? El tema del impuesto para generar recaudo. Hay una premisa que yo creo que hay que empezar de alguna manera, tener por delante. Y es que las cargas impositivas a veces no las vemos tan claras y hay una carga impositiva muy importante y muy relevante en el sector. Y salto, por ejemplo, a los tiquetes aéreos. Fíjate, hoy en día casi el 50% del valor de un tiquete son cargas impositivas. Sí. Y entiendo que recientemente hubo incluso uno más que le colgaron. Unos pesitos más de... Exactamente, y todos son pesitos. Sí.
y todos son pesitos, pero cuando entonces dicen, no, que un dolarito más acá, un dolarito más allá, y termina volviéndose un racimo importante de cargas que, fíjate, en tiquetes aéreos es el 50%. Cuando me estás hablando de los temas de IVA, hombre, yo creo que al final del camino parte del reto que hay es cómo hacemos de Colombia un destino atractivo, pero para ser atractivo hay que ser competitivo. Pasamos muchas veces a tener, digamos, un peso devaluado, entonces ahí digamos como que no hay ningún problema porque somos súper competitivos. En los mercados internacionales dicen, oiga, yo no diré la palabra porque la palabra no es barato. Usted puede duplicar las experiencias que puede tener en Colombia versus cualquier otro de los países que está en la región. Sin embargo, cuando llega el momento de la reevaluación, como el que estamos viendo hoy en día, entonces ya se nos pone de otro orden. Y yo creo que hay que mantener una base. Claro, nadie está diciendo que no haya contribución y no haya, digamos, cargas impositivas, que en el caso del turismo además es muy afortunado porque algunas de ellas, como lo hablábamos ahora, se revierten dentro de la misma industria como los recursos parafiscales. Pero la competitividad es algo que hay que cuidar y hay que preservar. Y ese tipo de medidas, como por ejemplo la reducción del IVA, pues ayudan una cantidad, y sobre todo en este momento, por ejemplo, que hay revaluación del peso, pues son cosas que te dicen, menos mal no tenemos IVA ahí porque ahí sí podríamos estar mucho más costosos. Y si a eso le sumas que la percepción de seguridad no está tan buena, pues hombre, yo creo que se vuelve una barrera importante. Claro. Gilberto, la gente está muy esperanzada en que este gobierno pueda generar unos incentivos parecidos a los de pandemia sobre la reducción del IVA a los tiquetes aéreos, pero yo no le veo tan claro, parece complicado. Más ahora hubo un anuncio del impuesto al patrimonio, que pareciera que si saco de aquí, pues no saco de allá y parece que pues, ahí... Pues es que el reto que tiene un gobierno siempre a nivel impositivo no es fácil. Yo me atrevería a decir que siempre es como un tomar aquí para quitar allá, ¿cierto? Y este es un país que además llega con unos retos macroeconómicos muy relevantes, un déficit fiscal muy importante, un gasto público disparado, entre otras cosas estructurales que vienen, digamos, a generarle, repito, unos retos muy relevantes a los tomadores de decisión en el gobierno. Y, hombre, nunca es fácil tomar este tipo de medidas. Yo creo que la aspiración del sector es legítima, además te digo por una cosa, porque es que cuando en su momento, y estaba yo en ProColombia y hacía parte del equipo de turismo del gobierno, se tomaron estas medidas junto con el hoy vicepresidente de la República, el doctor José Manuel Restrepo, pues fueron unas medidas que funcionaron muy bien. Muy bien, sí. Y vimos rápidamente, no solamente vimos rápidamente la recuperación, sino que hay que recordar que en el año 2023, Colombia fue el segundo país del mundo en tasa de recuperación del turismo a nivel global. República Dominicana fue el primero y luego Colombia. Luego son cosas probadas que la industria dice, oiga, si esto funcionó allá, ¿por qué no como un tema también, no solamente de reactivar la industria, porque estamos viendo que los indicadores no son hoy en día los mejores los que deja el gobierno anterior, sino también como un incentivo, pero también estamos con revolución y podemos mejorar nuestros indicadores de competitividad? Pues es genuino, pero nunca es fácil y siempre las sumas y restas habrá que ver cómo las hace este gobierno, que sin duda alguna estoy seguro la van a hacer con toda la técnica y con todo el juicio. Bueno, sin duda creo que podemos seguir hablando otra hora, pero creo que estamos llegando al final. Gilberto, muchas gracias. Tú tienes ahora, te vamos a seguir viendo en ferias internacionales, ahora con Threads Travel. Sí, señor. Pues ya estamos iniciando esa labor, como te comenté hace un par de semanas, estamos comercializando y pues sí, esto hay que seguir construyendo país desde donde la vida y la vocación lo ponga uno. Muchos éxitos, Gilberto, muchas gracias. No, a ti por favor, Juan, a ti y a Report, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por escucharnos, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de Spotify, Report Podcast. Hasta la próxima.